No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. A veces, la vida parece decidir por ti cuando necesitas una buena dosis de confusión, una sacudida que te haga cuestionar las reglas más básicas de la realidad. Lo que me ocurrió durante un viaje hace unos años es uno de esos momentos, y aunque intento encontrarle sentido, hasta el día de hoy no tengo respuestas. Era una ocasión especial, una conferencia en una ciudad remota, el tipo de evento que me emocionaba más por la idea de viajar que por el contenido en sí. Viajé sola, como de costumbre, y al llegar al aeropuerto, alquilé un auto para facilitarme los desplazamientos. Recuerdo que el coche era un modelo pequeño, práctico, pero lo que más destacaba era su ridículo llavero. Una enorme anilla metálica con un par de llaves y un llavero de plástico con información del alquiler. Era incómodo, pesado y absolutamente innecesario. Llegué al lugar del evento, un camping en un bosque apartado donde todo el mundo intentaba socializar alrededor de fogatas y actividades al aire libre. No era lo mío. Definitivamente soy más una chica citadina. De hecho, apenas un día después, un amigo y yo decidimos que lo mejor sería cortar por lo sano y marcharnos temprano. Así que empecé a empacar mis cosas para partir antes de lo planeado. Antes de aventurarnos en el bosque, había tomado la decisión de no llevar conmigo ese llavero voluminoso. Pensé que lo mejor sería guardarlo de manera segura en el pequeño bolsillo delantero de mi maleta. Uno de esos espacios perfectos para cosas importantes que no quieres perder. Metí la llave ahí con cuidado, cerré el bolsillo y me sentí satisfecha de que estaba a salvo. O eso creía. Cuando llegó la hora de irnos, me acerqué a la maleta, deslicé el cierre del bolsillo y el llavero no estaba allí. Al principio pensé que quizás lo había movido por accidente. Revisé el compartimento principal, los bolsillos laterales, incluso la tapa interior de la maleta. Nada. Mi amigo, viendo mi creciente frustración, se unió a la búsqueda. Entre los dos, desarmamos nuestras maletas pieza por pieza, sacando cada artículo, sacudiendo cada prenda, buscando en cada rincón. No había rastro del llavero. El aire fresco del bosque, que antes me parecía relajante, empezó a sentirse opresivo. Era como si todo el lugar conspirara para mantenernos allí. Durante horas buscamos, revisamos nuestros pasos, preguntamos a otros campistas, incluso inspeccionamos el coche por si las llaves milagrosamente hubieran terminado allí, pero no había forma. Con el tiempo me resigné. Al día siguiente llamé a la empresa de alquiler para que enviaran un camión a recoger el coche. Fue un proceso largo, costoso y humillante, pero no había alternativa. Pagué por la pérdida de las llaves, la grúa y todo el asunto. El viaje que debía ser una simple escapada terminó siendo un desastre logístico. Cuando llegué a casa días después, estaba agotada. Deshice mi maleta con la intención de lavar todo y dejar atrás aquella experiencia frustrante. Comencé por el pequeño bolsillo delantero, casi como un acto reflejo, aunque sabía que estaba vacío. Pero no, ahí estaba, el llavero, reluciente, intacto, exactamente como lo recordaba y colocado en el centro del bolsillo como si nunca hubiera estado en otro lugar. Nada más estaba allí, solo las llaves. Me quedé helada. Revisé la maleta varias veces intentando recordar si había pasado algo extraño, pero todo encajaba perfectamente. No había forma de que lo hubiéramos pasado por alto durante la búsqueda inicial. Habíamos vaciado las maletas completamente, las habíamos inspeccionado y reempacado con precisión casi quirúrgica. Llamé a mi amigo para contarle, pero apenas podía articular las palabras. Cuando finalmente se lo expliqué, se quedó en silencio un largo rato antes de soltar un «eso no tiene sentido». Y tenía razón, no lo tenía. Desde entonces no puedo dejar de pensar en ese llavero. ¿Cómo desapareció de la maleta solo para reaparecer mágicamente en el mismo lugar donde lo había dejado? ¿Fue un simple despiste, un fallo humano o algo más extraño? A veces bromeo diciendo que debe haber sido una falla en la realidad, un momento en el que el universo decidió reajustarse y por accidente se olvidó de devolverme mis llaves a tiempo. Desde entonces, cada vez que guardo algo importante, me aseguro de revisar más de una vez, porque aunque la lógica me dice que no puede volver a ocurrir, una parte de mí lo duda. Mi nombre es Eliseo y esta historia que les comparto ha sido un parteaguas en mi vida. Dicen que algunas memorias se desvanecen con el tiempo, pero hay otras que permanecen intactas, más vívidas que el presente mismo. Este es el caso del accidente, el accidente que recuerdo con una claridad casi obsesiva,
El accidente que, según todos los que me rodean, nunca ocurrió. Yo tenía unos 10 años cuando sucedió. Íbamos en el Nissan verde esmeralda de mi padre. Siempre me había gustado ese auto, el color resplandecía bajo el sol y tenía ese olor característico a cuero y gasolina, una mezcla que por alguna razón me encantaba y me hacía sentir seguro. Era una tarde cualquiera, no recuerdo exactamente a dónde íbamos, pero sí recuerdo el momento exacto del impacto. El cruce de calles, la luz del semáforo cambiando, el repentino destello de un auto que no frenó a tiempo. El golpe fue brutal. Sentí cómo el mundo se sacudía alrededor de mí. Hubo un sonido ensordecedor de metal retorcido, cristales estallando y llantas chirriando contra el asfalto. Mi cuerpo se sacudió contra el asiento con una violencia que me dejó sin aliento. Por un instante todo quedó en silencio, como si la realidad hubiera tomado un respiro. Luego los sonidos volvieron de golpe, voces gritando, sirenas a lo lejos, el pitido insistente de la bocina de nuestro auto. Aún puedo ver el rostro del policía que se acercó a la ventanilla, inclinado ligeramente para poder ver el interior. Me preguntó si estaba bien, y yo asentí con la cabeza. Luego me pidió que le contara lo que había pasado, y le describí con exactitud el otro auto. Un sedán oscuro, viejo, con una abolladura en el parachoques trasero. Mis padres, aunque ilesos, parecían preocupados. Recuerdo a mi madre colocando una mano sobre mi hombro y a mi padre hablando con el agente con una mezcla de molestia y resignación. Más tarde, en el hospital, mis padres me pidieron que le dijera a los médicos que me dolían el cuello y el pecho, aunque yo no sentía nada. Supongo que lo hicieron por precaución. Me pusieron un collarín por un par de días y me dieron una semana de descanso en la escuela, lo que para mí fue casi una recompensa inesperada. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites y llamadas. Mi padre, siempre responsable, pasó horas al teléfono discutiendo con la aseguradora, sorteando su burocracia y calculando el dinero que tendrían que gastar. Con el tiempo, la vida volvió a la normalidad, pero el recuerdo del accidente nunca me abandonó. Años después, en una reunión familiar, mi padre mencionó con orgullo que jamás había tenido un accidente de tránsito. La frase me desconcertó. «Eso no es cierto», dije con una sonrisa. «¿Te olvidaste del Nissan verde? ¿Del choque? ¿De la semana que pasé en casa después de ir al hospital?» Esperaba una risa o una broma sobre mi mala memoria, pero en lugar de eso todos me miraron con extrañeza. «¿De qué hablas?», preguntó mi madre con el ceño fruncido. Mi padre negó con la cabeza, con la seguridad de quien sabe que está diciendo la verdad. «Nunca he tenido un Nissan», dijo, «y nunca manejaría un auto verde. Los autos verdes traen mala suerte». Mi estómago se hundió. Miré a mi hermana esperando que ella me respaldara. Después de todo, aunque no estaba en el auto aquel día, se enteró del choque y había discutido porque ella también quería faltar a la escuela una semana. Sin embargo, ella frunció los labios y dijo simplemente: «No recuerdo nada de eso». «No puede ser», repliqué, sintiendo que mi voz temblaba un poco. «Mamá, papá, ustedes me llevaron al hospital. Me dieron una semana libre en la escuela. Papá pasó días peleando con el seguro». Ellos intercambiaron miradas. Mi madre puso una mano sobre la mía con un gesto de preocupación. «Hijo, creo que lo estás confundiendo con otra cosa». No podía aceptarlo. No era posible. Ese recuerdo estaba en mi cabeza con una precisión casi fotográfica. «Debe haber pruebas», dije, levantándome de golpe. «Fotos, documentos del seguro, algo». Busqué en álbumes de fotos, en viejas carpetas de papeles, en cada rincón donde pudiera haber rastros de aquel evento, pero no había nada. No existían fotos del Nissan verde, ni registros del accidente, ni facturas del hospital. Cada evidencia de que aquel día había ocurrido simplemente no estaba. Era como si la realidad se hubiera corregido, como si el mundo hubiera decidido que ese accidente jamás debió pasar. Desde aquella conversación, la duda ha sido un fantasma que me persigue. ¿Es posible que mi mente haya fabricado un recuerdo tan detallado, tan completo, con sensaciones, olores y sonidos que puedo evocar con una claridad aterradora? ¿O acaso, en algún momento de mi vida, la realidad se fracturó y yo terminé en un mundo que no es exactamente el mío? Cada vez que veo un Nissan verde en la calle, me invade un escalofrío. Como si en algún lugar, en alguna otra línea del tiempo, todavía existiera ese auto, todavía existiera ese accidente.
y yo aún pudiera recordar lo que el resto del mundo ha decidido olvidar. Mi nombre es Mariel, y las fiestas de pijamas siempre fueron una tradición entre mi grupo de amigas. Éramos inseparables desde la escuela primaria, un grupo de chicas que lo compartían todo: secretos, risas, miedos y hasta las cosas más insignificantes, como la manera en que doblábamos nuestras mantas cuando nos acomodábamos en el suelo de alguna habitación. Con el tiempo, algunas amistades se desvanecieron, pero este grupo en particular, Emma, Sofía, Libby, Clara y yo, permaneció intacto. Aquella noche, como tantas otras, nos reunimos en casa de Sophie. La cocina era nuestro santuario improvisado, el corazón de nuestras reuniones. Entre el aroma de palomitas de maíz, el murmullo de una película de fondo y el ocasional estallido de risas, nos sentíamos completamente cómodas en nuestra rutina de siempre. Cerca de la 1 de la madrugada, Sophie sugirió hacer brownies. Era una de esas ideas impulsivas que solo parecen buenas cuando llevas horas despierta y el cansancio empieza a hacer estragos. Buscamos los ingredientes en la despensa y nos dividimos tareas. Emma y Libby se encargaron de mezclar la masa. Clara preparó la bandeja y yo, entre cucharadas furtivas de mezcla cruda, me ocupé de poner el temporizador. Fue entonces cuando ocurrió. De repente sentí una ausencia. No una ausencia cualquiera, sino la de alguien que hasta ese momento había estado con nosotras. La sensación fue tan repentina y tan real que casi me giré para ver quién se estaba despidiendo. Podía ver la escena en mi cabeza con una claridad absurda. El sonido de una puerta abriéndose, el roce de una mochila contra la tela del sofá, una figura poniéndose una sudadera con prisa antes de salir, una despedida apresurada. Pude visualizar incluso los faros de un auto esperando afuera, la voz de una madre llamando desde la puerta impaciente. Me quedé quieta con la espátula en la mano, mi mente luchando por encontrar una imagen clara del rostro de quien acababa de marcharse. Pero no pude. Solo tenía el sentimiento de que esa persona debía haber estado con nosotras y ahora se había ido. ¿Alguien acaba de irse?, pregunté sin pensar. Mi propia voz sonó extraña en la quietud repentina de la cocina. Silencio, pero no el tipo de silencio que viene cuando dices algo sin sentido. Fue un silencio denso, compartido, como si el aire mismo se hubiera detenido. Vi a mis amigas mirarse entre sí y el escalofrío que recorrió mi espalda no fue de miedo, sino de reconocimiento. «Dios», susurró Emma. Yo también lo sentí. Libby se cruzó de brazos, frotándose los codos como si tuviera frío de repente. Sí, como si alguien hubiera estado aquí todo el tiempo y de repente simplemente no. Eso no tiene sentido, dijo Clara, pero su voz tenía un temblor apenas perceptible. Nos miramos unas a otras esperando que alguna encontrara una explicación lógica que a todas nos eludía. Pero la verdad era que no había explicación. Nadie más estaba con nosotras, ¿verdad?, pregunté, sintiendo la necesidad absurda de confirmarlo. Todas negaron con la cabeza, y sin embargo, la sensación seguía ahí, como un vacío en la habitación que no debería estar. No hablamos mucho más del tema esa noche. Después de un rato intentamos seguir con la velada como si nada hubiera pasado, pero algo sí pasó. Desde entonces, cada vez que miro fotos de nuestro grupo, siento que algo no encaja del todo, como si en algún lugar del fondo de la imagen debería haber alguien más. Hay momentos en los que estoy convencida de que hay espacio para una persona más en nuestras fotos antiguas, un hueco entre nosotras que antes no estaba. A veces, cuando nos reunimos de nuevo y nos reímos como siempre, me invade una tristeza inexplicable, como si, sin darnos cuenta, hubiéramos olvidado a alguien. Pero lo más inquietante de todo es que a veces siento que mi memoria está jugando conmigo, porque hay noches en las que estoy segura de recordar una risa más entre nosotros, una voz más en nuestras conversaciones, y aunque no puedo recordar su rostro, sé que estaba ahí. Algunas noches parecen arrastrar un velo extraño, un aire que convierte lo cotidiano en algo inquietante. Mi nombre es Luis y recuerdo esta experiencia como si hubiera sucedido ayer, aunque pasaron años. Mis padres y yo estábamos en el centro comercial, una salida común que terminó transformándose en una de las vivencias más desconcertantes de mi vida. Era una noche de fin de semana. Habíamos ido al cine a ver una película que todos esperábamos con ansias, una de esas historias épicas que te dejan hablando por horas después de salir del cine.
Cuando terminó, las tiendas del centro comercial ya estaban cerradas y el lugar se había vaciado. Solo quedaban unos pocos empleados y las luces reducidas que daban un ambiente ligeramente lúgubre al enorme edificio. Sabíamos perfectamente dónde habíamos dejado el coche, en el 6º piso del estacionamiento. Al llegar, había bromeado con mi madre sobre lo vacío que estaba el lugar y cómo casi podíamos elegir cualquier espacio para estacionar. Mi padre había anotado mentalmente la ubicación exacta, como siempre lo hacía, porque solía decir que un mal estacionamiento podía arruinar la mejor salida. El ambiente cambió cuando entramos al ascensor para regresar al coche. Mi padre presionó el botón del 6º piso y las puertas se cerraron con ese sonido metálico que siempre me ha resultado un poco inquietante. Nos quedamos en silencio mientras el ascensor ascendía, escuchando el zumbido de los cables y el leve traqueteo del sistema. ¡Ding! Las puertas se abrieron, pero algo estaba mal. Nos encontrábamos en el 5º piso. No fue obvio de inmediato, pero cuando dimos un par de pasos fuera del ascensor, mi padre frunció el ceño. Miró a su alrededor, claramente confundido. ¿No es aquí?, preguntó mi madre. No, este es el 5º piso. Volvimos al ascensor, algo extrañados pero no alarmados. Tal vez habíamos presionado el botón incorrecto. Mi padre volvió a presionar el 6 y esperó con los brazos cruzados. Esta vez, cuando las puertas se abrieron, nos encontramos en el 7º piso. El aire en el ascensor se volvió más pesado, como si la misma máquina se resistiera a llevarnos a nuestro destino. Mi madre soltó una risa nerviosa. Debe estar fallando, probemos otro. Salimos y caminamos por el estacionamiento, buscando otro ascensor. A medida que avanzábamos, la sensación de rareza crecía. No había nadie alrededor, ni un sonido, salvo nuestros propios pasos y el eco en las paredes de concreto. Llegamos al 2º ascensor, repetimos el proceso. ¡Ding! 5º piso. Mi madre comenzó a inquietarse. Esto no tiene sentido. Yo también empezaba a sentirme extraño. Era como si el lugar mismo estuviera jugando con nosotros, como si el 6º piso simplemente hubiera dejado de existir. Probemos las escaleras, sugirió mi padre, su tono cargado de esa falsa seguridad que usaba para tranquilizarnos. Encontramos la puerta de emergencia y subimos un piso. No había entrada al 6º piso, solo una pared lisa de concreto, como si nunca hubiera habido una puerta allí. Regresamos al ascensor, lo intentamos de nuevo. Esta vez, el botón del 6º piso había desaparecido por completo. Mi madre comenzó a respirar más rápido. Mi padre intentaba mantenerse firme, pero yo podía notar que también estaba afectado. Nadie decía nada, pero todos sabíamos que algo extraño estaba ocurriendo. Seguimos buscando, probando puertas, recorriendo niveles. La sensación de estar atrapados en una especie de bucle era cada vez más intensa. El estacionamiento se sentía infinito, como si nunca fuéramos a encontrar el coche o el camino de regreso. Finalmente, cuando estábamos a punto de rendirnos, aparecimos en el 6º piso. No sé cómo sucedió. Un momento estábamos caminando por el 7º piso y al siguiente estábamos frente a nuestro coche. No hubo transición, ningún cambio en el entorno. Simplemente estábamos allí. Mi madre soltó un grito ahogado al ver el coche, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el tiempo. Mi padre no dijo nada. Solo abrió la puerta del coche y nos indicó que subamos. El camino a casa fue silencioso. El único sonido era el motor del coche y el ocasional roce de las llantas contra el asfalto. Mis padres nunca volvieron a hablar de lo ocurrido. Para ellos fue solo una confusión, un error técnico en los ascensores. Pero para mí fue algo más. Mi esposo y yo compartimos una vida que, a simple vista, puede parecer normal. Nos conocimos en 2011 cuando ambos éramos jóvenes y llenos de sueños. Comenzamos a salir y nuestra relación era, en esencia, sencilla y feliz. Pero en 2015, todo cambió. Él decidió unirse al ejército y yo aún tenía un año más de universidad por completar. La idea de una relación a distancia nos parecía imposible. Así que decidimos separarnos. Aunque rompimos, nunca dejamos de pensar el uno en el otro. Era como si algo más profundo nos conectara, aunque nuestras vidas tomaron caminos drásticamente distintos durante esos 3 años de separación. Mientras él servía en el ejército, su vida cambió para siempre. En una misión particularmente peligrosa, un evento traumático marcó su historia. Fue el único que salió casi ileso, con apenas heridas leves.
Sin embargo, según sus palabras, algo dentro de él nunca volvió a sentirse igual. Había una desconexión, una sensación extraña que no podía explicar, como si no perteneciera completamente a su propia vida. Mientras tanto, mi mundo también se desmoronaba. Poco después de que él se fuera, mi salud colapsó. Pasé por más de 4 cirugías con órganos y tumores removidos. Los médicos estaban desconcertados. No encontraban una causa para mi condición. Hubo momentos en los que pensé que no sobreviviría. Y luego, sin explicación, todo desapareció. Me curé de la nada, dejando a los especialistas sin respuestas y a mí con una sensación de que algo más grande estaba en juego. En 2018, nuestras vidas volvieron a cruzarse. Él regresó a casa después de su servicio y nos encontramos como si el tiempo no hubiera pasado. Fue natural retomar nuestra relación, como si nuestras almas hubieran estado esperando este momento. Nos comprometimos y empezamos a buscar un hogar donde construir un futuro juntos. Pero incluso en medio de esa felicidad, había algo que no encajaba. Ambos nos sentíamos un poco desplazados, como si hubiéramos regresado de experiencias traumáticas que no solo nos marcaron físicamente, sino que también afectaron nuestra percepción de la realidad. Una noche, durante una cita, comenzamos a hablar de nuestra vida antes de su partida. En medio de la conversación, él mencionó un collar que, según él, me había regalado para mi cumpleaños cuando aún estábamos juntos. Me quedé atónita. Lo miré como si estuviera loco, porque siempre he odiado cualquier cosa que toque mi cuello. Collares, bufandas, cuellos altos, todo eso me provoca ataques de pánico desde que tengo memoria. Él insistió, me describió el collar con detalle. Un pequeño colgante plateado en forma de estrella con un grabado diminuto en el reverso. Según él, lo usé todos los días hasta el momento en que nos despedimos. La discusión duró semanas. Él estaba absolutamente convencido de que eso había ocurrido, mientras yo estaba igualmente segura de que jamás había tenido un collar, y mucho menos usado uno con frecuencia. En diciembre, mientras desempacábamos cajas de mi antigua casa, ocurrió algo que desafió mi entendimiento. Allí, en una de las cajas, estaba el collar. Era exactamente como él lo había descrito, hasta el más mínimo detalle. Lo sostuve en mis manos con incredulidad, incapaz de comprender cómo era posible. Nunca lo había visto antes, y mucho menos lo recordaba como algo mío. Pero ahí estaba, un testigo mudo de un pasado que no recordaba haber vivido. Mi esposo lo tomó entre sus manos, y al verlo, una mezcla de alivio y desconcierto cruzó su rostro. Para él, esto era una prueba de que no estaba loco, de que su recuerdo era real. Para mí, era la confirmación de que algo inexplicable nos había sucedido a ambos. Con el tiempo, descubrimos que este no era el único caso. Había cosas que yo recordaba con claridad, pero que él juraba que nunca habían ocurrido, y viceversa. Eventos pequeños pero significativos que simplemente no coincidían entre nuestras versiones de la realidad. Como si durante nuestra separación hubiéramos vivido en 2 universos que de alguna manera se habían entrelazado al reencontrarnos. Él recuerda con nitidez ciertos lugares que visitamos juntos, mientras que para mí no existen. Yo tengo memorias claras de conversaciones que, según él, jamás tuvimos. Cada vez que descubrimos una discrepancia, nos invade esa sensación de desconexión. Al día de hoy, seguimos buscando respuestas. Nos amamos profundamente, pero esta sensación de algo más nunca nos ha abandonado. ¿Fue el trauma quizás? ¿Una falla en nuestras memorias? ¿O realmente vivimos en un universo donde las líneas entre lo que fue y lo que es se desdibujaron durante esos años separados? No lo sabemos. A veces bromeamos diciendo que uno de nosotros debe haber tomado un desvío equivocado en la realidad y que ahora estamos intentando encajar 2 vidas que no pertenecen del todo al mismo lugar. Cuando eres un niño, el mundo parece un lugar inmenso lleno de misterios por descubrir, aunque la mayoría de esos misterios se limitan a encontrar dónde escondieron las galletas o quién puede saltar más lejos en el recreo. En mi caso, jamás imaginé que una de esas rarezas cambiaría para siempre la forma en que veía la realidad. Estaba en 3er grado, un día cualquiera de otoño. El aire tenía esa frescura que acompaña a los primeros días fríos del año. Y el patio de la escuela estaba lleno de niños corriendo, gritando y riendo, como si el tiempo no existiera.
En lugar de mis actividades habituales, cavar en la arena como un arqueólogo o meterme en problemas menores con mis amigos, decidí hacer algo diferente ese día. Mis compañeros habían empezado un juego de baloncesto improvisado, y aunque nunca me interesó mucho el deporte, pensé que sería divertido sentarme al margen y hacer comentarios graciosos sobre el juego. Mi plan era simple: encontrar el lugar perfecto para observar, hacer bromas y entretener a los demás niños que comían su almuerzo en los bordes del patio. Al principio todo transcurrió con normalidad. El juego era desordenado, como cualquier partido entre niños de 8 años, dribles torpes, lanzamientos erráticos y un entusiasmo que compensaba la falta de habilidad. Mis comentarios arrancaron algunas risas e incluso un par de gritos de ¡cállate! De los jugadores frustrados. La vida seguía su curso habitual, pero entonces ocurrió. Uno de los chicos, probablemente el más alto del grupo, lanzó la pelota hacia la canasta. El balón dibujó un arco en el aire, rozó el borde del aro y se detuvo. No rebotó, no cayó, simplemente se quedó suspendido en el aire, como si el tiempo hubiera decidido tomar un respiro. No solo el balón se detuvo, todo lo hizo. Cada niño quedó congelado en el lugar exacto donde estaba. Algunos con expresiones de esfuerzo, otros con risas a medio camino. Incluso el viento, que había estado moviendo papeles y hojas por el patio, se detuvo. El mundo entero se transformó en una especie de galería de estatuas perfectas, una fotografía tridimensional de un instante. Al principio no entendí lo que estaba pasando. Todo estaba en un silencio absoluto. Mis propias palabras se desvanecieron en el aire, como si el sonido también hubiera quedado atrapado en ese extraño paréntesis temporal. Me quedé allí sentado, mirando a mi alrededor, intentando comprender. Moví mi mano frente a mis ojos para comprobar si yo también estaba congelado, pero no, podía moverme con total libertad. Podía pensar, respirar y sentir el extraño peso del silencio absoluto. Un segundo, tal vez 2, pasaron antes de que algo dentro de mí hiciera clic. Esto no es normal, pensé, y tan pronto como llegué a esa conclusión, el tiempo se reanudó. El balón completó su trayectoria, rebotando contra el aro con un sonido seco antes de caer al suelo. Los jugadores siguieron corriendo detrás de él, riendo y gritando como si nada hubiera sucedido. El viento volvió a soplar y el patio recuperó su bullicio habitual. Me quedé sentado, atónito. ¿Había imaginado lo que acababa de suceder? Miré a mi alrededor buscando alguna señal de que alguien más lo había notado, pero no parecía ser el caso. Todos actuaban como si todo hubiera seguido su curso sin interrupciones. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en lo ocurrido. ¿Por qué yo había sido el único que lo experimentó? ¿Por qué se había detenido el tiempo en primer lugar? Lo más desconcertante no era que el mundo se hubiera congelado, sino la sensación de que no era la primera vez que sucedía. Había algo extrañamente familiar en todo ello, como si una parte de mí ya hubiera vivido ese momento antes. Con los años intenté encontrarle una explicación lógica. Tal vez mi cerebro me había jugado una mala pasada, un truco momentáneo causado por el cansancio o la distracción. Pero cada vez que recordaba los detalles, el balón flotando en el aire, el viento detenido, el silencio absoluto, me parecía imposible reducirlo a una simple alucinación. Ahora, como adulto, miro hacia atrás y me pregunto si aquello fue un fallo en la realidad, una brecha temporal. Tal vez nunca lo sabré y eso es lo más desconcertante de todo.